crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego. Continuamos con la serie sobre los libros poéticos en el Antiguo Testamento, una de las grandes divisiones sugeridas por la teología sistemática del cristianismo para que podamos aprender de esos libros extraordinarios. Y uno de esos libros es el libro de los Salmos. El libro de los Salmos que corresponde a la poesía lírica, que eran aquellos cantos que se acompañaban con un instrumento llamado lira, un instrumento de cuerda que daba melodías agradables. Hasta algunos han llegado a pensar que el trasfondo del libro de los Salmos estaba basado en la vida y ministerio de David, ya que David, además de ser el rey de Israel, el rey verdadero de Israel, del cual de su descendencia y de su línea viene el Mesías prometido, además de eso, David era un compositor de himnos. David era un músico, de esos músicos que movían el corazón de Dios. Aún es más, Dios se manifestaba y se movía a través de la música de David. Es por eso que también se le dio el gran título a David, el dulce cantor de Israel. Y por tal motivo, en la poesía lírica, muchos de esos salmos corresponden a David, donde David expresa y alaba y bendice al Señor en los momentos difíciles de su vida. De hecho, algunos de los salmos que más nos han bendecido en la historia del cristianismo surgieron en momentos difíciles de la vida de David. Cuando Saúl quería matar a David y permanecía escondido en el monte, arriesgando su vida de las fieras del campo, ahí agarraba su arpa y comenzaba a componer muchos de los signos que nosotros tenemos ahora. No era fácil para David estar en una situación de adversidad, en una situación de persecución por el rey Saúl, que lo quería eliminar porque Dios había puesto la mirada en él para que fuera el rey verdadero. Y entonces se une con Dios y comienza en aquellos momentos de soledad a componer mucha de esa poesía lírica. Y uno de esos es el Salmo 1. El Salmo 1, que es un salmo de un contraste muy interesante, donde presenta la vida de los justos y de la vida de los no justos, nos hace una presentación muy preciosa sobre esa poesía. El Salmo 1, los primeros versículos nos dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que anduvo en consejo de malos, que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Del 1 al 3 presenta cómo es el justo justificado por Dios. En el Nuevo Testamento, la justificación no viene por el ser humano, porque nadie se justifica a sí mismo. Quien nos justifica se llama Jesucristo. Es decir, que sí podemos relacionar la poesía con las enseñanzas del Nuevo Testamento. Aún es más, muchas de las citas que Jesús hizo del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento fueron del libro de los Salmos, de la poesía hebrea, reconociendo así su inspiración, su veracidad y su relación histórica. Entonces, los primeros versículos nos presenta que aquellos que estamos con Dios somos como árbol plantado junto a corrientes, que damos el fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Si estamos con Dios, si hacemos las cosas de Dios, si caminamos con Dios, todo lo que vamos a hacer va a tener el respaldo y la aprobación de Dios. Si nunca nos apartamos de Dios, Dios va a estar con nosotros porque Él lo prometió, y en el Nuevo Testamento lo reafirma cuando dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La segunda parte del Salmo le hace un contraste muy interesante de aquellos que no han sido justificados y que no están con Dios. Dice: no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento, por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Los malos no van a prosperar con aquellos que hemos sido justificados, porque para nosotros tenemos un defensor, tenemos un protector, tenemos un salvador, Cristo el Señor. En la poesía también vamos a ir aprendiendo que nos presenta a Jesucristo como nuestro Salvador y como nuestro Señor, pero también el único que nos puede dar perdón de pecados y vida eterna.
Esperamos que siempre nos acompañe en nuestra serie de la poesía hebrea.